Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmos capítulo 99. Fidelidad de Jehová para con Israel. Vamos a orar. Amante Padre eterno, te alabamos porque eres un Dios de amor y bondad. Te agradecemos por tus múltiples cuidados. Te agradecemos por este día que nos regalas de vida. Y te pedimos en este momento que nos acompañes con tu espíritu para estudiar y comprender este salmo. Gracias por concedernos esta bendición, pues la pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El tema del Salmo 99 exalta la majestad de Jehová y se insta a todos a proclamar su grandeza y adorar al único que es santo. Este salmo contiene 3 estrofas en las que está dividida con un estribillo que nos recuerda que Dios es santo. Este salmo repite el mensaje de los salmos 93 y 97 en una forma algo diferente. Los 3 comienzan con la frase Jehová reina. Del mismo modo que el Salmo 93 da mucho énfasis a la santidad como principal atributo y requisito de Dios. La complicada hermosura estructural del Salmo 99 exige 2 grandes estribillos, con forma ligeramente distinta al final de la primera y tercera estrofa, es decir, versículo 5 y versículo 9, y un estribillo menor, Él es santo, que aparece en 3 versículos, versículo 3, versículo 5 y versículo 9. Se repite 3 veces, pero que en última tiene una añadidura: nuestro Dios es santo. Estudiemos entonces este capítulo tan interesante del Salmo 99. La primera estrofa de este canto habla de la santidad de Dios, que son los versículos 1 al 3. Como en otros salmos, comienza con la afirmación más importante: Jehová reina. Leamos el versículo 1. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Tal como comienzan los salmos 93, 96, 97, se proclama Jehová reina. Cuando Jehová manifiesta su realeza, los hombres tiemblan ante él. Esto es lo que no tiene discusión y es la verdad más importante en medio de la agitación del mundo. Además, afirma que es un Dios que está sentado en medio de los querubines. Esto nos recuerda el arca del pacto, el lugar santísimo del santuario terrenal. Dios es santo, su morada es santa. Pero también nos traslada la visión de Juan en Apocalipsis, donde se muestra el trono de Dios y se nos dice que millares de millares le servían. Los querubines le adoran y sirven con alegría. Por esta razón, se invita a todas las naciones de la tierra a adorar a ese Dios eterno, tal y cual como lo hacen los ángeles. Elena de Guaya aplica esta figura de manera interesante al decir: y en medio de la lucha y el tumulto de las naciones, sigue guardando a sus hijos. Cuando las fortalezas de los reyes sean derribadas, cuando las saetas de la ira atraviesen los corazones de sus enemigos, su pueblo estará seguro en sus manos. Libro Profetas y Reyes, página 130. Dios está allí, al control de la historia de nuestra vida. Sigamos estudiando el Salmo 99, pero el verso 2. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. El salmista enfatiza que Dios es grande. Es porque lo que ha hecho no tiene comparación con nada. Nadie ha hecho lo que Dios ha hecho. Nadie está por encima de Dios. Él verdaderamente es lo más grande que ha visto el hombre. Y cuando habla de Sión y las naciones de la tierra alabando al Señor, pues nos enfatiza que el sueño de Dios es que Sión hubiese sido la capital del mundo. Y todos los habitantes de la tierra, mirando las obras de Dios, conociendo y adorando al Creador.
Esta sección termina con el estribillo grande, versículo 3, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Él es santo, destaca la cualidad principal de Dios. La maldad no tiene cabida en la mente de Dios ni en la morada de Dios. Así que la santidad se requiere también en la vida de los hijos de Dios. Recordemos lo que el Señor dijo en Levítico capítulo 19, el verso 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios desea que sus hijos sean diferentes al resto de las personas. Somos personas dedicadas al servicio de Dios. Pero Elena de White nos da el secreto para llevar una vida semejante a Cristo en santidad. Leamos lo siguiente: el Espíritu Santo debe ser recibido e implantado en vuestros caracteres. Entonces será como un fuego santo que producirá incienso que se elevará hacia Dios, no de labios condenatorios, sino como bálsamo para las almas de los hombres. Vuestro rostro reflejará la imagen de lo divino. Al contemplar el carácter de Cristo, os transformaréis a su imagen. La gracia de Cristo solamente puede cambiar vuestro corazón y entonces reflejaréis la imagen del Señor Jesús. Dios nos pide que seamos semejantes a Él, a saber, puros, santos y sin contaminación. Debemos llevar la imagen divina. Dios nos cuida, página 246. Este ideal solo se logra con una relación cercana, real y permanente con Dios. La segunda estrofa del Salmo 99 son los versículos 4 y 5. Él es el Rey, Él ama la justicia, su gloria es su carácter santo, nada se compara con la santidad de Dios. Leamos el versículo 4. La gloria del Rey es amar la justicia. Tú confirmas la rectitud. Tú ejerces en Jacob la justicia y el derecho. El hebreo dice el poder del Rey. Algunos creen que este pasaje se entendería mejor si se une la última parte del versículo 3 con este versículo y se traduce: Él es santo y poderoso, un Rey que ama el juicio. Dios es un Dios santo, pero también es justo. Pero esa justicia divina se extiende a su pueblo, donde Él es soberano. Sus leyes, sus consejos son dados para que su iglesia refleje su justicia y santidad. En otra versión, la traducción del lenguaje actual, leemos: Dios nuestro, tú eres un Rey poderoso que ama la justicia. Has establecido la igualdad. Has actuado en Israel con rectitud y justicia. Entonces podemos decir que el salmista establece también un contraste entre él como Rey justo y los reyes terrenales. Y termina esta estrofa con el estribillo mayor, versículo 5, y el menor. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Aquí el salmista pide a todos que debido a su justicia y santidad nos postremos y adoremos al Señor, y termina destacando la razón principal de esa adoración, porque Dios es santo. La tercera y última estrofa del Salmo 99 son los versículos 6 al 9. Comienza hablando de tres personajes: Moisés, Aarón y Samuel. Leamos el versículo 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocan su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. Inesperadamente el salmista presenta algunos ejemplos de hombres santos y destacados que adoraron a Dios, intercedieron por sus semejantes y recibieron respuestas a sus oraciones. Aarón fue sacerdote, hombre apartado por Dios para un servicio sagrado. Moisés, por su parte, no fue sacerdote, pero aquí es contado con los sacerdotes por su obra espiritual y por el trabajo de la construcción del tabernáculo. Samuel, por su parte, era un sacerdote y profeta,
conocido como un hombre poderoso en la oración. Estos hombres de Dios invocaban el nombre del Eterno, es decir, adoraban a Jehová porque conocían el carácter de Dios, sabían que Dios actuaría en favor de sus hijos. Este pasaje destaca tres cosas. Ellos clamaron al Señor, Dios los escuchó y Dios les respondió. Además, que el Señor les guió en todo su trabajo. Dios está pendiente de las necesidades de sus hijos. Dios siempre escucha nuestras oraciones y responde. Leamos el versículo 7. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Dios les habló por la nube. Israel fue guiado por una nube. Leamos Éxodo 33:9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Allí le hablaba al pueblo de esta manera. Dios se manifestaba y le decía lo que aprobaba o desaprobaba. Hablaba con Moisés y Aarón. Dios no se queda callado, Él guía a su pueblo. Entonces dice, ellos guardaron su testimonio y el estatuto. Aquí se presenta la condición para que el Señor pueda oír y responder nuestras oraciones, y siempre ha sido la obediencia a sus leyes y mandatos. Sin obediencia no hay santidad. Sigamos con el versículo 8 de este Salmo 99. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, fuiste para ellos un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Tanto Moisés como Aarón pecaron, pero Dios en su misericordia los perdonó. Algo que debemos aprender es que Dios está cerca para escuchar nuestras oraciones y perdonar nuestros pecados. Pero hay algo que dice el salmista al presentar que Dios es retribuidor. El castigo de Dios se extendió también a los santos hombres mencionados en este salmo. Moisés y Aarón no pudieron entrar en Canaán por su pecado en Meriba. El contexto sugiere que sus obras fueron tercas. No por ser hombres destacados no iban a sufrir las consecuencias de sus actos. Lamentablemente la historia de estos hombres enseña que aunque Dios perdona el pecado, las consecuencias de nuestras acciones siguen. Entonces termina el Salmo 99 y termina la última estrofa con el estribillo mayor, versículo 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. El salmista termina invitando a alabar a Dios por su bondad y a que nos postremos ante Él para adorarlo. Y finaliza con el estribillo menor y el tema del salmo haciendo mucho más énfasis diciendo: Jehová nuestro Dios es santo. La revelación de su amor nos muestra cuán grande y santo es. Elena de White nos habla de conocer a Dios a través de Jesús. Ella dice: Cristo, la luz del mundo, veló el esplendor deslumbrante de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres a fin de que ellos pudiesen conocer a su Creador sin ser consumidos. Ningún hombre vio jamás a Dios, excepto en la medida en que se reveló por Cristo. Oiga los Testimonios, tomo 3, página 363. De esta manera, al ver a Jesús, podemos conocer el carácter del Padre y su santidad. Apreciado amigo y hermano, dos cosas que debemos recordar de Dios. Él reina, Él rige el universo, todo está bajo su control. Pero además, Dios es un Rey santo. Su santidad es la manifestación de un carácter puro, benigno y misericordioso. Un Dios que aborrece el mal. Este Dios justo está atento al clamor de sus hijos. Pero algo que debemos recordar siempre es que Él es un Dios cercano, que quiere mantener una relación estrecha con nosotros, que desea contar con nosotros,
que desea llenar nuestros corazones con esperanza. Un Dios que es Rey, que es Santo, un Dios que está listo para perdonar y salvar. Ese Dios merece nuestra adoración. Por eso te invitamos hoy a confesar las faltas, a pedir perdón y a alabarle por su bondad y misericordia al perdonarnos. Que el Señor hoy te conceda un día de una experiencia espiritual especial y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.